Agradecemos a nuestros hermanos por habernos dirigido en este tiempo hermoso de adoración. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versos del 8 en adelante. Y quiero hacer un disclaimer, se llama en inglés, porque yo sé que comenzando la semana pasada y quizás hasta la próxima semana, los mensajes que vamos a estar escuchando son mensajes que desafían al pecador. Habla del pecado y de las consecuencias del pecado y cómo ese pecado se ha metido en nuestras vidas. Y yo sé que uno quiere llegar a una iglesia, escuchar un mensaje que lo eleve y lo motive y salir volando por las puertas de la iglesia. Pero la verdad del caso es que la Biblia habla del pecado. Habla de las consecuencias del pecado. Y yo tengo que ser fiel a su palabra. Porque a diferencia quizás de muchas iglesias, aquí en esta iglesia creemos que todavía Dios habla a través de su palabra. Tú lo crees, ¿verdad? Y voy a dejar que el Espíritu Santo tome esta su palabra y nos desafíe al corazón. Y voy a ser honesto desde el principio del mensaje. Voy a decirte lo que yo espero. Mi oración es delante de Dios que nosotros seamos desafiados para entender nuestro propio pecado. No el pecado de los demás, nuestro propio pecado. El desafío es que nosotros entendamos que todavía las consecuencias del pecado nos han golpeado a nosotros y están vigentes en nuestra propia vida. Y hasta el momento en que nosotros no la veamos y la entendamos, no podemos venir de rodillas. Pero déjame decirte algo, que cuando lo entendamos, cuando no sea el pecado de la humanidad, sino sea mi pecado, yo me enfrente a él y enfrente las consecuencias de mi maldad y venga de rodillas delante de él, entonces yo sé que hay redención, y hay perdón, y hay vida eterna, y hay gracias, porque el Señor es bueno. Porque el Señor todavía perdona y porque todavía el Señor extiende su gracia. Pero tiene que empezar todo por enfrentar nuestra propia maldad y pecado. Vean Génesis capítulo 3, versículos 8 en adelante. La palabra del Señor dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Esa pregunta todavía la sigue haciendo. ¿Dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Vamos a orar pidiendo a Dios su dirección en esta mañana. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, glorificamos tu nombre y te damos las gracias. Gracias por tu palabra bendita. Señor, mi oración en esta mañana es que tú comiences conmigo. Enfréntame a mi maldad, a mi pecado. Llévame de rodillas ante tu trono y enséñame a arrepentirme de él y a buscar tu gracia. Porque yo sé, Señor, yo sé que en el momento en que esto pase en mi vida, tu gracia es suficiente. Pero no lo hagas conmigo, Señor, solamente. Hazlo con tu iglesia. Hazlo con nuestros amigos que nos escuchan. Hazlo con nuestros hermanos en sus hogares. Hazlo con este mundo que te necesita. Que el mundo entienda, que nosotros entendamos que el pecado tiene consecuencias, Señor. Líbranos de ellas. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. La semana pasada comenzamos a ver esta historia del capítulo 3. ¿Ves? Llevamos varios meses predicando acerca del capítulo 1 y el capítulo 2. Y el capítulo 1 y en el capítulo 2, lo dijimos la semana pasada, tenemos la voz de un hombre, de Dios, Jehová,
el Dios nuestro Señor, hablando, definiéndonos, dándonos identidad, dándonos definición, dándonos valor, diciéndonos a nosotros cuál es el significado de cada una de nuestras acciones, el propósito de nuestras vidas. Encontramos el capítulo 1 y el capítulo 2 a Dios creando con el poder de su palabra. Él era quien hablaba. Y toda la creación, incluyendo nosotros, escuchábamos su voz y respondíamos. Era maravilloso escuchar la voz de Dios y responder. Había significado, había valor, había belleza, había armonía. Capítulo 1 y el capítulo 2 es un lugar precioso de bendición increíble, porque no solamente nosotros, toda la creación responde a la voz de Dios. Pero llega el capítulo 3 y se introduce en el capítulo 3 varios personajes, varias voces, específicamente una voz, que lamentablemente se añade a la voz que define las cosas. Es la voz de Satanás que ha sido personificado en una serpiente. Satanás mismo tratando de redefinir nuestro significado y nuestro valor y nuestras acciones y nuestros propósitos. Y ahí es donde el pecado comienza. El pecado comienza cuando escuchamos, porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando escuchamos la voz alterna de voces que quieren redefinirnos a nosotros. Las voces alternas que quieren redefinir nuestras acciones, nuestro valor, nuestra dignidad, nuestro propósito. Que quieren redefinir nuestros roles en la sociedad y nuestra respuesta a Dios. ¿Ves? Ahí comienza el pecado. Y el problema es que no solamente hemos caído en el pecado, sino que hoy mismo estamos viviendo las consecuencias del pecado. Porque quiero ser claro en esto, y lo hemos dicho, pero quiero repetirlo y que se quede en nuestra mente. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene grandes y nefastas consecuencias. Y tiene consecuencias sociales, y tiene consecuencias familiares, y tiene consecuencias emocionales. Pero algo que no hemos pensado tanto y que muchas veces lo hemos pasado por alto es que el pecado tiene consecuencias personales para mi vida. ¿Y sabes lo peor de todo? ¿Sabes lo peor de todo? Es que por mucho tiempo pensamos que el pecado está allá afuera. Que el pecado es un asunto de la gente que no viene a la iglesia. Que el pecado es un asunto de personas que no han creído en Jesucristo. Que el pecado es algo que ya desapareció en medio de aquellos que llamamos congregación, comunidad de fe, iglesia, pueblo de Dios. Pero la verdad del caso es que hoy más que nunca, por favor escúchame, hoy más que nunca necesitamos entender que el pecado tiene consecuencias en nuestras propias vidas como creyentes. Y tenemos que enfrentarnos a esto. ¿Ves? Hoy yo no espero muchos amenes, ni muchos gloria a Dios, ni aleluya. Hoy yo no espero al final del culto mucha gente diciendo, qué buen mensaje, pastor, y está bien, yo no lo quiero. Porque yo mismo, te soy honesto, no voy a mentirte. Si no fuera porque soy predicador de Jesucristo, yo no quisiera predicar este mensaje. Yo no quisiera. Si es humanamente hablando, yo no quisiera venir delante de nadie y decirle que el pecado tiene consecuencias y que todavía esas consecuencias las estamos viendo. No solamente en la gente que no está en la iglesia, de hecho, en la iglesia de Dios, en nosotros mismos. El gran problema es que es más fácil desviar la atención echándole la culpa a los de afuera que echándonos a nosotros a ver nuestra realidad, nuestro pecado. Y hoy y la semana que viene vamos a hablar de consecuencias. Y nuevamente mi oración es que tú y yo seamos desafiados delante de Dios, no a mirar el pecado de otro, no a desviar la atención, no a pensar, es que buen mensaje para esta hermana que me cae tan mal. No.
Porque se trata de que el pecado tiene consecuencias en tu vida, en tu vida, en tu vida, en mi vida. Y hasta que no las entendamos, hasta que no entendamos cuáles son esas consecuencias, cómo el pecado nos ha afectado, no vamos a venir de rodillas y encontrar la gracia de Dios. Porque, escúchame hermano, pecado no arrepentido, pecado no perdonado. Entiéndelo, pecado no arrepentido. Yo no me arrepiento de mi pecado. No hay perdón para ese pecado mío. Pero déjame decirte lo contrario. Pecado arrepentido, perdón regalado, la gracia obtenida, la misericordia alcanzada. Por eso hoy yo quiero que vengas conmigo en esta travesía. Vamos a estar un par de semanas y vamos a ver las consecuencias de este pecado. No las consecuencias del pecado del hermano tal, las consecuencias del pecado en mi vida. Y ve allí a Génesis capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 8. Yo quiero que tú veas la primera consecuencia del pecado que todavía existe en nuestras vidas personalmente. El versículo 8 nos narra de esa consecuencia. Ya Adán y Eva habían pecado, ya habían tomado de la fruta que Dios, del árbol que Dios le había dicho que tomaran, ellos tomaron esa fruta, ya habían cambiado el orden bíblico de los roles del hombre que es responsable ante Dios, la mujer que es ayuda idónea, todo eso ha sido cambiado. El hombre falló, la mujer falló, ha pecado. Y aquí vemos las consecuencias. Y el versículo 8 nos dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Déjame detenerme ahí. ¿Ves? Antes de la caída del hombre había una relación perfecta, íntima con Dios. Imagínate por un segundo que tú tienes la oportunidad, la maravillosa oportunidad de caminar personalmente con Dios. Que Dios va a tu lado, que Dios se pasea contigo, que tú puedes estar visual, activa, presencialmente ante Dios. Yo quiero que tú te imagines el gozo increíble, la maravillosa oportunidad de caminar con el Dios del universo, el todopoderoso Dios. El Dios que lo sabe todo, el Dios que está en todos los lugares, el Dios que lo puede todo. Y tú tienes esa maravillosa oportunidad, caminar con Dios. Pero eso se rompió. Porque dice la palabra de Dios que el hombre caminaba con Dios y Dios fue a buscarlo, como lo hacía de costumbre. Pero en lugar del hombre ir a buscar a Dios, a encontrarse con Dios, aquí está la primera consecuencia. El hombre se escondió de Dios. El hombre, en lugar de salir a buscar esa relación íntima, personal con Dios, el hombre se escondió de Dios. El hombre no quería tener esa relación con Dios íntima porque tenía miedo, y lo vamos a ver dentro de un ratito, pero se escondió de Dios. ¿Sabes por qué se escondió de Dios? Es la pregunta que yo me hago. Si ya tú has pecado, si ya, perdónenme la expresión, si ya metiste en las patas, ¿por qué no buscas reactivar, reanudar, arreglar tu relación con Dios? ¿Por qué te escondes? Porque una de las consecuencias del pecado es romper esa relación y no querer tener esa relación con Dios más. Porque mira lo que ha pasado. Recuerda que Dios le ha dado definición al hombre, le ha dado dignidad al hombre, le ha dado propósito. Los ha hecho desnudos y no había problema ninguno. Porque recuerda, Dios había hecho al hombre y a la mujer perfecto, sin defectos. Ellos podían caminar desnudos y no había problema, pero ahora se avergüenzan de su identidad. Se avergüenzan de su desnudez, porque había lujuria. ¿Y qué hacen el hombre y la mujer? Se tapan, se cubren. Le añaden a la definición, a la creación que Dios se había hecho, le añaden algo más. Le añaden algo que no era parte de esa creación original, de ese propósito original. Le añaden hojas para cubrirse.
Se sentían avergonzados de sí mismos. En otras palabras, nuevamente Satanás sembró la duda en el corazón y en la mente de Adán y Eva con que Dios ha dicho que tú eres bueno. No es verdad. Tápate las arrugas. Tápate el chichito. Tápate la calvita. Tápate. Porque tú no eres tan bueno como Dios te hizo. De hecho, yo creo que tú puedes hacer mejor. Tápate esa fealdad, ese error que Dios ha hecho en ti, eso que Dios hizo de ti. Tápalo. Cúbrelo. Escóndelo. Busca alternativas a tu identidad. No busques a Dios, no busques su presencia. Escóndete de Dios. Y déjame aplicarlo a nuestra realidad. Todavía seguimos haciendo lo mismo. Todavía nos escondemos de Dios. Pastor, nos escondemos de Dios. Nosotros los cristianos estamos aquí frente al frente cantando aleluya, gloria a Dios, amén. Alzando nuestras manos. Nos ponemos en la frente cristianos.com. Nos escondemos. Y te voy a decir dónde nos escondemos. Uno de los lugares donde más nos escondemos es en la iglesia. ¿Qué? Sí, nos escondemos en la iglesia. Porque nuestra razón de venir a la iglesia, en lugar de buscar a Dios y adorar a Dios, se convierte en un lugar donde yo compito por el favor de la gente, por el respeto de la gente, por la dignidad de la gente, que la gente crea que yo soy. Porque si yo digo amén, aleluya y gloria a Dios en un par de ocasiones, quizás la gente piense mejor de mí. Y en lugar de la iglesia ser un lugar para encontrar al pueblo de Dios, reunir al pueblo de Dios para adorar, se convierte en un lugar para esconderse. Para esconder la creación de Dios, porque nos sentimos desnudos. ¿Dónde más nos escondemos? Nos escondemos en nuestras posiciones. Ahora yo soy el doctor. Porque si lo digo muchas veces y se lo repito, quizás la gente piense mejor de mí. Porque no me siento satisfecho con ser el objeto de la gracia de Dios. No es suficiente para mí. Y déjame decirte, no hay mejor definición que esa para un ser humano. Ser objeto de la gracia de Dios. Pero si no es suficiente para mí, entonces las posiciones es un lugar para esconderme y sentirme mejor. Entonces, las cuentas de banco. Yo tengo una casa más grande, yo tengo el BM, no es W, ya es BMZ, porque es mejor que el W. Ahora yo tengo ropa de marca, y escúchame, no hay nada malo, pero ropa de marca para que la gente piense que soy mejor. Nos escondemos porque nos sentimos avergonzados de quienes somos. En lugar de buscar la presencia de Dios, buscamos la aprobación de los hombres. En buscar de la presencia de Dios y encontrar su gracia, lamentablemente nos escondemos para que la gente nos aplauda y nos diga qué buenos cristianos somos. Y un buen cristiano es un mal cristiano. ¿Qué? Un buen cristiano es un cristiano que ha entendido que es pecador y que necesita el perdón de Dios y arrepentido lo renuncia a todo para encontrar solamente el favor de aquel que lo puede salvar por la eternidad. La primera consecuencia es la consecuencia de escondernos, pero déjame hablarte de otra más. Vamos al versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por favor, no estamos hablando de temor reverente. Mira el miedo que tiene Adán y Eva aquí en este lugar. Se escondieron porque tenían temor, pero la palabra no es el temor reverente.
Yo creo que nosotros debemos tenerle temor reverente a Dios. Porque no estamos, escúchame, no estamos delante de cualquier persona, estamos delante del Creador del universo, el Dios Todopoderoso, el que con el poder de su palabra creó todas las cosas, aquel que es el dueño y el soberano de nuestras vidas, aquel que tiene el poder para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, aquel que es, por siempre será el eterno yo soy. Estamos hablando de Dios el magnífico, de Dios el santo, de Dios el misericordioso, del Dios todopoderoso. Y porque estamos delante de Él debemos tener respeto y reverencia. Y si es un respeto y reverencia normal, correcto, el bueno, ese temor nos va a evitar el pecado. Escucha, el temor bueno, el temor correcto va a evitar que tú y yo pequemos delante de Dios. Porque respetamos su santidad, porque entendemos su grandeza, porque entendemos que Él nos hizo y nosotros le pertenecemos a Él. El temor correcto, el temor que todavía tiene las agallas de acercarse y abrazar a Dios. El temor que está lleno de amor, revestido de gracia. Es el amor que respeta porque reconoce, pero abraza porque sabe. Pero todo lo contrario, cuando llega el pecado a tu vida porque no le has temido a Dios, porque no has entendido la grandeza de Dios y el pecado ha entrado a tu vida, entonces el temor es sustituido por el miedo. Mira lo que pasa aquí con Adán y Eva. En lugar de haberle temido a Dios y cuando escucharon esa voz alterna de pecado, le hubiesen respetado y reverenciado a Dios y le hubiesen dicho, Señor, Satanás, no, absolutamente no. Dios me hizo perfecto. No tengo que dudar lo que Dios ha hecho. No tengo que escuchar tu voz que me dice con que Dios ha dicho. Sí, Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho es suficiente. En lugar de temerle de esa manera, cedieron. Y ahora, en lugar de reverenciar a Dios, se esconde de Dios porque tienen miedo. Puedo hacerte una pregunta en esta mañana. Yo te lo dije, yo no voy a escuchar amén y estoy perfectamente bien con eso. Pero déjame hacerte una pregunta en esta mañana. Déjame hacerte una pregunta a ti, mi hermano, que me estás escuchando. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Por qué estás siguiendo al Señor? Porque la Biblia nos enseña de historias donde Jesús mismo está caminando y la gente lo está siguiendo por la razón equivocada. Y cuando Jesús le dice, espérate, no me sigan por los panes, no me sigan por los peces, no me sigan por los milagros, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su 100. Y la gente dejó de seguirle porque lo seguían por las razones equivocadas. Y yo quiero preguntarte en esta mañana a ti, mi hermano, ¿por qué estás siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Es el reconocimiento de la grandeza de Dios, de la profundidad de Dios y aún así de la misericordia y de la gracia de Dios? ¿Eso es lo que te motiva? No estás siguiendo a Jesús por los milagros. O no estás siguiendo a Jesús porque tienes miedo del castigo que te puede dar, porque eso es miedo. ¿Ves? Adán se escondió no porque temía a Dios, sino porque tenía miedo de lo que Dios podía hacer con él. Hay un poema que siempre he leído, me encanta, me fascina. De hecho, se reconoce como una oración de los puritanos. No se sabe exactamente quién la escribió, hay varias versiones. Pero esta es la oración que yo quiero hacer. La oración que demuestra que aunque el pecado pueda tener consecuencias en mi vida, yo voy a ir poco a poco deshaciéndome del poder de las garras del pecado en mi corazón. Esto es lo que yo quiero orar. Dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme a ver tu cuerpo tan herido
Muévame tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Cuando yo reconozco que el pecado está en mi vida, cuando yo reconozco que el pecado ha llegado a mi corazón, entiendo que hay miedos que yo tengo que vencer. Y yo tengo dos opciones: tenerle miedo al castigo de Dios o temerle a Él, reconocer su grandeza, su santidad y su amor. Permíteme hacer una historia. Cuenta la palabra del Señor que David había pecado. Y que David cuando pecó, o este rey cuando pecó, quiero decir que es David, cuando pecó se le dio a él la opción de enfrentarse a dos castigos. Uno de los castigos era el entregárselo a los hombres para que ellos hicieran lo que quisieran y ellos sentenciaran a este rey. Y la otra es que fuera Dios que le diera el castigo. Y yo recuerdo las palabras del rey que dice: no, dame a Dios. Dame a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. Dame a Dios porque yo no tengo miedo a lo que Él puede hacerme a mí. Yo les debo temer a Él por quien Él es. Si el pecado entra en tu vida, mi pregunta es: ¿le tienes miedo al castigo o le temes al Señor? Permíteme darte una consecuencia más. Ve al versículo 11. En el versículo 11, el Señor hace una pregunta que es la pregunta que debe meterse en nuestras mentes y mover nuestros corazones. La pregunta es: ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? En otras palabras, Dios le dice: ¿a quién estás escuchando? ¿Quién te dijo a ti que eso que yo hice en ti es malo? ¿Quién te metió en tu mente esa idea equivocada de tu dignidad y tu valor? De que si tienes más, que si te cubres, que si te pintas, que si eres él o eres eres mejor. ¿Quién te dijo eso? De hecho, él sigue preguntando: ¿has comido? ¿Hiciste lo que yo te dijera que no hicieras? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Sabes por qué el Señor le hace esa pregunta? Yo me he preguntado una y otra vez: ¿por qué el Señor hace esta pregunta? Él lo sabe todo. Él sabe que Adán y Eva pecaron. El problema está en que Adán y Eva tienen un miedo increíble que los lleva a esconderse. Y tiene dos consecuencias: miedo y se esconden. Pero en lugar de enfrentarse a Dios, en lugar de ir delante de Dios y admitir su pecado, mira las palabras que usa Adán para explicar su problema. Señor, es que estaba desnudo. Mi problema no es que comí, mi problema no es que te desobedecí, mi problema es que me di cuenta que estaba desnudo y me tuve que tapar, Señor. ¿Ves? Yo no quería caminar contigo, no porque yo había pecado. Ese no es el problema, Señor, eso es secundario. Adán y Eva no fueron honestos con Dios. Y yo estoy seguro de algo, hermano, yo estoy seguro de algo, que si Adán y Eva se hubiesen arrepentido de su pecado en este momento, si hubiesen admitido su problema, si hubiesen dicho: esto es lo que hice, Señor, perdóname, yo estoy seguro, convencido de que Dios los hubiese perdonado. Porque ese es el Dios en quien yo he creído, un Dios de perdón, de misericordia, de gracia. Pero el problema es que el pecado llevó al hombre a esconderse y a tener miedo. El pecado llevó al hombre a ser deshonesto, a desviar la atención de sí mismo. El problema no es que yo pequé, Señor, el problema es otro. Lo vemos en las relaciones de los padres con los hijos.
¿Alguna vez, cuántos de ustedes alguna vez han agarrado a alguno de sus hijos haciendo algo incorrecto? Alcen la mano. Alcen la mano. No sean mentirosos porque mis hijos no son peores que los suyos. Yo he agarrado a los míos. Y cuando agarramos a nuestros hijos haciendo algo incorrecto, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a buscar una excusa. Hermano, es que los demás tienen y yo no. Es que tú eres tan estricto. Es que me sentía solo. Es que no pasas tiempo conmigo. Como si ellos quisieran pasar tiempo con nosotros. Comienzan a desviar la atención de su pecado. Comienzan a decirle a los demás, todo el mundo tiene culpa menos yo. ¿Sabes? El problema es que eso no es afuera. El problema es que esa consecuencia la vivimos entre los creyentes todavía. Que muchos de nosotros todavía, en lugar de temer a Dios, le tenemos miedo a Dios. Y nos escondemos en los bancos de las iglesias. Y nos escondemos detrás de las sillas. Y ahora es más fácil esconderse. Ahora nos escondemos detrás de las máscaras. Para que no vea la gente nuestro propio pecado. Porque no somos honestos. La culpa es de alguien más. La culpa es de Dios por habernos creado. La culpa es de Dios por habernos dado este cuerpo. La culpa es de Dios de la calva. La culpa es de Dios de todas las cosas. Bueno, de mí. Y me escondo. Me escondo detrás de religiosidades falsas. De cristianismos nominales. Me escondo detrás de emociones que no siento. Emociones que no siento. Y todo el mundo tiene la culpa menos yo. Pero déjame hablarte de la solución. Déjame hablarte de Cristo. Mientras nosotros nos avergonzamos de nosotros mismos y nos escondemos, mientras nosotros le echamos la culpa a los demás, hay alguien que vino y tomó nuestro lugar y tuvo miedo. Claro que tuvo miedo. Le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque yo no me voy a esconder. Yo me voy a enfrentar al mundo, voy a subir a la cruz y delante de todo el mundo voy a sufrir la vergüenza, pero no me importa, porque tu voluntad es más grande, es mejor y más importante. Y este Cristo no se escondió. Delante del mundo fue a la cruz. Delante del mundo sufrió la vergüenza, el injurio. Delante del mundo murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Y aquí hay un dilema grande, un dilema enorme. Porque Jesucristo con su muerte en la cruz nos da el acceso al perdón. Pero si no hay arrepentimiento de pecado, no hay perdón de pecado. Y te voy a decir algo, hermano. Voy a ser honesto en esta mañana. Tú tienes la opción de quedarte detrás del asiento y esconderte allí en tu religiosidad. O puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, no es el pecado de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, de mi hermana, de mi padre, de mi madre, de mis hijos. Es mi pecado. Y yo me arrepiento de él. Perdóname, Señor. Déjame decirte algo. Si es cierto que Cristo murió en la cruz para darte perdón y resucitó para darte vida eterna. Y porque yo sé que eso es cierto, también sé que es cierto que todavía el perdón de Dios y su misericordia sigue siendo efectivo para tu vida. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno,
Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por salvarnos, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender tu palabra, buscar tu perdón y tu vida eterna. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta que el ser humano no enfrente su maldad, no hay posibilidad de redención. Es más fácil desviar la atención de nuestras faltas, apuntando a las faltas de los demás. Pero sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Ahora, la redención está disponible para todos los que están dispuestos a confiar en Cristo Jesús. Piensa en esto mientras cantamos esta canción.